Agradecerle a todos y cada uno de ustedes su presencia, su asistencia y la solidaridad con la Asociación Rafael Reyes, que quería contarle, doctor Londoño, que es una asociación fundada por Fernando San Clemente Molina, que por muchos años tuvo sus actividades prácticamente desaparecidas en virtud de una serie de circunstancias, entre otras distintas, pues, adicionales al fallecimiento de Fernando, el que quedó inactiva por muchos años, y en buena hora, a unos 4 o 5 años, decidimos en compañía de varios amigos reactivar las actividades de la fundación, que es una asociación que intenta ser un centro de pensamiento sobre la problemática de nuestro país, que parece ser cada día más compleja. Y pues es un honor tenerlo en el seno de la asociación. Por aquí han pasado personajes muy importantes. La última conferencia la realizamos en el Country Club de Bogotá con el alcalde de Medellín. Muchos de ustedes nos acompañaron. Fue realmente maravillosa esa conferencia, en donde, entre otros temas, trató esa problemática compleja de Hidroituango. Aquí estuvo el fiscal Néstor Humberto Martínez, estando en el cargo, igual que el procurador o exprocurador Alejandro Ordóñez, Salud Hernández, en fin, han pasado una serie de personajes, todos de una gran talla intelectual y una solidez personal fundamental. Y esta noche tenemos el orgullo de tenerlos entre nosotros. Esta es su casa, señor. Bienvenido. Y como no podía ser de otra manera, quiero darle la palabra a Gilberto Alzate Ronda, su amigo de toda la vida, quien puede hacer mejor que nadie la presentación de su señoría. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos, gracias por su asistencia. Como siempre que se habla del nombre de Fernando Londoño, hoy se nos va a desbordar el auditorio. Cuando se sabe que Fernando habla, todos los auditorios se quedan pequeños, pero agradecemos su asistencia y pedimos excusas a quienes no logren asiento porque se nos desbordó la convocatoria de esta conferencia. Fernando Londoño Hoyos no necesita presentación, es ampliamente conocido de todos ustedes, por eso no me voy a referir a sus calidades intelectuales, que son excelsas. Es portador de una inmensa cultura en los más diversos campos, catedrático en ámbitos de la economía y de muchas de las áreas del derecho, que evidencian que él es un abogado que ha tenido un ejercicio en los más diversos campos, de manera con mucha solvencia en cada uno de ellos, de manera que es un abogado integral. Conoce a profundidad muchas áreas del derecho donde se ha desempeñado con lujo de competencia, y ese es un fenómeno extraño porque habrá quizás en algunas disciplinas del derecho que otros tengan eventualmente mayor conocimiento, pero ninguno tiene un conocimiento tan profundo y de tantas áreas del derecho como Fernando Londoño Hoyos. En el ámbito económico también es conocido por su conocimiento y capacidad y la orientación que es capaz de dar sobre los temas económicos, economista también de profesión, de manera que no hay por qué extenderse en estos aspectos de su personalidad. Yo simplemente quería señalar un aspecto quizás no suficientemente conocido de su personalidad, porque Fernando es un amigo de sus amigos, profundamente entrañable. Frente a la amistad no conoce la prodiga a manos llenas, no conoce límites ni frontera en la solidaridad y el apego. Pero también quería señalar que es una persona de inmensa sensibilidad. Quienes oímos con frecuencia su noticiero,
cuando Fernando se refiere a situaciones dramáticas de esas que vive el país que comprometen la suerte, que afectan sensiblemente a determinados núcleos o personas de nuestra población, que lamentablemente en nuestro medio cada vez se extienden y agudizan. Ve uno como a Fernando se le quiebra la voz al referirse al dolor de los otros, porque Fernando además es una persona profundamente que reacciona con mucha firmeza frente a la injusticia, injusticias que en nuestro país cada vez son más señaladas y producen más y más dolor. Y por último, lo que quería reseñar es que para mí, que he sido su amigo, que esa amistad es para mí uno de los tesoros más importantes que me ha regalado la vida. Quisiera decir que es un honor presentarlo hoy ante ustedes para escucharlo. Fernando es, por otra parte, no solo un hombre inmensamente culto, sino de profundas convicciones, convicciones que a su turno son el resultado de sus inmensas lecturas y estudios y la reflexión profunda sobre los más diversos temas, y que se incrustan en el alma cuando son producto de ese conocimiento y de esa profunda reflexión, de manera que cuando Fernando habla con profunda convicción, y cuando esas convicciones son de esa naturaleza, pues entonces la voz se agiganta y se encarna inclusive en el cuerpo. Es el verbo y el pensamiento hecho carne. Así habla Fernando, es un polemista que naturalmente provoca inmensas adhesiones, es referente y estandarte para muchos colombianos, y también provoca reacciones y actitudes adversas, como se desprende de una persona que tiene tan señaladas condiciones de líder como Fernando Londoño, aunque nunca ha practicado la política en el sentido convencional, pero siempre sobre los grandes temas nacionales ha expresado su opinión, y es, como lo reitero, una guía para muchos de los colombianos. Tenemos pues el honor de presentarlo, promovida esta reunión por la Asociación Rafael Reyes, y con ustedes entonces Fernando Londoño, que todos queremos oír. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a esta Fundación Rafael Reyes, que lleva nombre tan eximio y que compromete tanto a quienes tenemos un pensamiento conservador, dijéramos hoy, de derecha. Pero vamos al tema, queridos amigos, que es muy amplio y no quiero fatigarlos. ¿Dónde empiezan la derecha y la izquierda en el mundo? Empiezan en la Revolución Francesa. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es la Asamblea y se reúnen todos los representantes del pueblo francés, el tercer estado. Ya ha quedado atrás la reunión de los estados generales como se previó, y era la época de la revolución. Está el presidente sentado en su lugar, y a la izquierda se forman lo que serían los jacobinos y algunos llamados cordeleros, y a la derecha los que todavía creen que Francia puede tener un destino constitucional y un destino jurídico que no pasara por la guillotina al rey. Entre esa derecha hay unos particularmente importantes y significativos para nuestra historia, que son los girondinos, que son relativamente de derecha, pero que no quieren posar de enemigos de la izquierda. Ya veremos lo que les pasó. Y en la mitad, en la inmensa mitad, lo que se llama la planicie, la historia de siempre. Los que tienen convicciones de izquierda, los que tienen convicciones de derecha, y los que están en la mitad, que no tienen convicciones en un sentido ni en otro, sino que se mueven al vaivén de las circunstancias. La izquierda jacobina
se hizo cargo de la Revolución Francesa y resolvió que había que matar al rey. Y entonces, ¿qué iba a hacer la derecha? Algunos, fuertes en sus convicciones, se opusieron, y los girondinos tambalearon y mataron al rey. A Luis XVI no lo mató la izquierda, sino que lo mataron los girondinos. No corrió mucho tiempo, y los jacobinos se encontraron con que los girondinos no eran suficientemente de izquierda, y los pusieron fuera de la ley, hors la loi, y resolvieron que para ellos también era la guillotina. Muchos salieron corriendo por los caminos de Francia, los capturaron como si fueran lobos feroces, los trajeron a París y un buen día los guillotinaron a todos. Señores, la izquierda sabe guillotinar, y los que coquetean con la izquierda terminan guillotinados. Ese fue el comienzo. A poco andar, la izquierda resuelve que tiene que extremar sus cuidados para no dejar en Francia nada que supiera el pasado. Había que acabar con los curas, había que incendiar las iglesias, había que llevar a la guillotina a todos los nobles y desde luego al rey y a la reina y a los girondinos y a todo el mundo. Y para eso inician lo que se llama el régimen del terror. Régimen del terror, para lo que son buenos los de la izquierda, que se expresa en una mortandad continua de gente, de desgraciados, que venían siempre juzgados, porque a la izquierda le fascinan los tribunales que le obedecen. Esos desdichados que iban en las carretas tiradas por heno y que llenaban la plaza, que hoy se llama de la Concordia, vaya nombre el de esa plaza, iban en su delirio final, camino de la muerte, cantando a veces, llorando casi siempre. Y así fueron pasando decenas, centenas, millares de personas condenadas porque no eran suficientemente de izquierda. Recuerden ustedes cuando una valerosa mujer levanta la voz y dice: oh libertad, ¿qué crímenes se cometen en tu nombre? Madame Holland. Ese fue el terror. Y el terror, señores, inspira muchas cosas, muchos sentimientos. Se sobrecoge el ánimo, la gente quiere huir y muchos huyen. Pero hay un sentimiento que es más fuerte que el terror, que es el miedo. Y con ese no contaba el jefe de la izquierda jacobina, un abogado muy pulcro, muy diserto, muy poco locuaz, no era nada elocuente en aquellos desbordes de elocuencia de la Revolución Francesa, por donde pasó un tal Mirabeau y un tal Vergniaud. Pues acontece entonces que este se hace llamar el incorruptible. Los de la izquierda suelen tomarse esa palabrita con mucha asiduidad. El incorruptible Robespierre. Y un día despertó miedo. Y el miedo, señores, produce efectos increíbles. Sobre todo si entre los que tenían miedo hay un hombre como un tal José Fouché, que sabe manejar las cuerdas y los hilos y multiplicar el miedo, y ese miedo multiplicado terminó por llevar a Robespierre, el incorruptible, a la guillotina. Ese día fueron en el mismo carro tirado por los mismos bueyes Robespierre, Couthon, Saint-Just, los grandes del terror. Así termina la época del terror. Y viene una época amorfa, donde no se sabe quién está a la izquierda ni quién está a la derecha, la época del directorio, que despierta el furor del pueblo, el pueblo que quería más sangre, el pueblo que quería más muertos, el pueblo para quien el directorio no era suficientemente izquierdista. Y viene el pueblo de París y va a caer sobre la asamblea y va a caer sobre el directorio. El amo del directorio entonces, un tal Barras,
Dice, ¿qué hago aquí? Y se acuerda de un joven oficial que ha llegado a los cargos más altos del ejército, que está impecune, sin puesto, abandonado, y lo llama y le dice, ¿qué puede hacer usted por nosotros? Sálvenos. Y él acude a la salvación de la asamblea y del directorio. Sabe poner cañones y ametralladores en el sitio preciso. Es el artillero más conocido de la historia universal, un tal Napoleón Bonaparte. El pueblo francés se lanza sobre la asamblea y Napoleón Bonaparte da la orden de fuego y barre toda esa chusma que venía a tomarse la asamblea. Por eso a Napoleón se lo conoce, entre los muchos títulos que se le ha dado, el de general vendimiario, porque recuerden, en la revolución desaparecieron los meses como los conocemos y estábamos en la época de la vendimia, y es el general vendimiario. Se acaba el problema, pero se acaba por un momento, porque ahí está Napoleón. Pide el mando de los ejércitos, va a Italia, vienen las batallas de Lodi, de Rivoli, del puente de Arcole. Napoleón se vuelve un mito. La Francia humillada, la Francia destruida, la Francia vuelta a pedazos, se convierte de la noche a la mañana en manos de un general corso en una potencia de Europa. Napoleón regresa a Francia, luego regresa a Italia, viene la batalla de Marengo. Todavía le falta a Napoleón tiempo para hacerse coronar en la Catedral de Milán como emperador del Imperio Lombardo. Pero ahí está, Napoleón Bonaparte. Entonces miren la secuencia de las revoluciones. Las revoluciones producen izquierdistas y derechistas, los izquierdistas liquidan a los derechistas, pero el resultado final es un Napoleón Bonaparte. El tiempo corre, la izquierda y la derecha siguen existiendo con características distintas. Los izquierdistas, ya no en Francia, sino en España también, en esta América, conservan cierto tufillo anticlerical. Hay que acabar con los curas, que son el principio de todas las desventuras. Hay que destruir la Iglesia Católica con todo lo que ella significa. Entre esas cosas que significa la Iglesia Católica, la institución de la familia, los principios supremos de la caridad, el amor entre los hombres, todo eso hay que sacrificarlo. Y esa es la izquierda y la derecha. Pero a mediados del siglo XIX salta a la palestra un tema que dividirá para siempre el curso de la historia. Es lo que se llama el tema social. Aparecen los primeros socialistas, los reclamos de igualdad, la lucha contra los antiguos privilegios que ya habían sido tan duramente golpeados en la Revolución Francesa, y ahí estamos entonces al comienzo de nuestra historia. Aparece un judío. Los judíos siempre tienen una parte fundamental en el desarrollo de los pueblos y del pensamiento universal, un tal Carlos Marx, que con un amigo suyo, un tal Engels, escriben El Capital y el Manifiesto Comunista. Marx no es el único socialista de su tiempo. Por entonces la palabra comunista no se utilizaba mucho cuando él empieza a escribir El Capital, y el mundo de la izquierda estaba dividido en dos, y era muy posible que quien ganara la contienda no fuera Marx, sino un tal Fernando Lassalle. Fernando Lassalle era un hombre de izquierda, quería las reivindicaciones populares, pero era un hombre sensato, era un jurista. Con él hubiera sido muy distinta la historia de la humanidad. ¿Pero qué pasó? Mi profesor de Historia de las Ideas Políticas, Leopold Duprimny, el padre, no el comunista hijo, no, el padre, grande pensador, grande político, uno de los más grandes profesores que pasaron por las cátedras universitarias, decía que la historia había cambiado detrás de los verdes ojos de una bella princesa austríaca. Lassalle estaba enamorado, pero desgraciadamente había otro que también estaba enamorado,
se retaron a duelo y murió Lassalle. Y por esa circunstancia el mundo fue marxista y no lasallista. Y la humanidad hubiera sido distinto. Los ojos de una mujer muchas veces han cambiado el destino de la historia. Viene la primera aparición de las grandes confrontaciones sociales y surge la Comuna de París. La Comuna de París es un movimiento absolutamente izquierdista que pone en fuga al gobierno francés, que estaba presidido nada menos que por Thiers, el grande político e historiador francés, que se tiene que refugiar en Versalles. Y viene el gobierno de la Comuna. Y el gobierno de la Comuna va a instalarse, dicta las primeras providencias, pone a todos los presos en libertad. Eso le gusta mucho a la izquierda, poner a los presos en libertad. Esa ha sido una constante de la historia, y meter en la cárcel a los inocentes. Hace muy pocas cosas en muy poco tiempo, pero la derecha se reagrupa, carga sobre las comunas y las destruye. Y ahí muere el primer intento de la historia. Carlos Marx lo juzgaría, y juzgaría muy duramente a los de la Comuna porque no fueron suficientemente capaces de mantener los principios de la izquierda. El mundo sigue rodando. Entramos en este siglo XX, nos encontramos con la que es tal vez la primera revolución social, política y económica de la historia del siglo XX, que es la Revolución Mexicana. Revolución Mexicana que tiene los viejos resabios de la izquierda. A la izquierda no se le olvida nada, y tiene lo que se llama ahora en ciencias tecnológicas un disco duro terrible. Entonces, en la Revolución Mexicana aparecen los anticlericales, los amigos de la tierra de los terratenientes, los enemigos de cualquier cosa que pueda parecerse a una forma aristocrática o conservadora de la existencia, y viene aquel horror de la Guerra Civil Mexicana. ¿Cuántos muertos? Nunca se sabrá. Eso siempre entra en la leyenda, como los 300.000 muertos de la lucha política entre liberales y conservadores en Colombia, o como el 1.000.000 de muertos de la Guerra Civil Española. Nunca se sabrá cuántos fueron los muertos de la Revolución Mexicana. Las cosas están en desarrollo, y he aquí que hay una serie de acontecimientos que se enlazan de la manera más caprichosa. Los acontecimientos son así, son muy caprichosos. Y aparece en la Rusia de los zares un tal Lenin. Los zares han caído, tenían que caer, y parece bueno que hubieran caído los zares, pero no era necesario que asesinaran a la familia entera, porque ese es un resabio de las izquierdas, matar a la gente indefensa. Pero viene Lenin, se toma el poder, y empieza la lucha entre bolcheviques y mencheviques. Recuerden ustedes a los girondinos, no fueron suficientemente izquierdistas para los jacobinos y terminaron guillotinados. Aquí están los mencheviques, no eran suficientemente izquierdistas para los bolcheviques y terminaron todos fusilados. Esa es la historia. Y Lenin aparece en el horizonte, y aparece con todos sus horrores. No sé por qué hay una especie de beatería por Lenin, y se pensaría que Lenin era un buen hombre y un político desinteresado y cabal, que el asesino después sería Stalin. Les voy a leer un parrafito que le manda Lenin a las personas a quienes les está dando órdenes para disponer de los kulaks. ¿Quiénes eran los kulaks? Los campesinos rusos, que se negaban a entregar su tierra, que se negaban a entregar sus granos, que querían hacer una resistencia. Camaradas, la sublevación kulak, estoy haciendo una traducción de un texto en francés, me perdonan si puede haber equivocaciones. En los 5 distritos de ustedes debe ser apabullado sin piedad. Los intereses de la revolución entera lo exigen, porque estamos llegando a la lucha final con los kulaks, y ese compromiso ya está hecho. Es preciso que no menos de 100 kulaks
ricos, bebedores de sangre, sean asesinados. Hay que colgarlos. Y cuando digo colgarlos, de manera que la gente los vea. Hay que tomar todo su grano, hay que identificar los rehenes como lo hemos indicado en nuestro telegrama de ayer. Hacer esto de manera que a centenas de leguas a la redonda las gentes lo vean, tiemblen, sepan y se digan: ellos matan y continuarán matando a los kulaks que están sedientos de sangre. Telegrafíen que ustedes han recibido y ejecutado esta instrucción. Vuestro Lenin. Este es el patriarca, este es el buenazo de Lenin. Los izquierdistas son así. Cuelgan a la gente, pero de manera que se vea a la distancia, para que todo el mundo tiemble de terror. En la continuación de esta lucha social y económica, viene la pelea por la sucesión de Lenin, porque un pistoletazo le cortó la carrera política. Yo no sé si oportuno o inoportuno el pistoletazo, eso la historia no se ha puesto de acuerdo, y viene la lucha por la sucesión. Y hay un elemento singular: el heredero de Lenin no era de ninguna manera Stalin. El heredero de Lenin era Trotsky. Trotsky, que se sentía el dueño, que se sentía el jefe, y no hizo ningún esfuerzo porque sabía que iba a ser reconocido por las masas. Trotsky había sido el hombre de la revolución del 17. Él lo hizo todo. Toda la estrategia del 17 fue de Trotsky. Pero Stalin era lo que llamaríamos aquí en buen romance un manzanillo. Y entonces manejaba los hilos de las cosas y se confabulaba con poderes, y cuando Trotsky menos pensó, estaba derrotado por Stalin, y surge el stalinismo, la izquierda stalinista. Y la izquierda es, señores, como Stalin les dijo que fuera. Stalin sí acabó, él sí acabó con los kulaks, con todos, porque Lenin tuvo un momento de debilidad cuando los rusos tuvieron hambre, y entonces para que los kulaks volvieran a sembrar y volvieran a producir, fue suave con ellos, pero a Stalin sí no le importaba que la gente se muriera de hambre. Es más, la mataba de hambre. En Ucrania mató 6 millones de personas de hambre. Los izquierdistas son buenos para matar. Stalin continuó con lo que se llama las purgas, y estas son lecciones que hay que aprender. ¿A quiénes purgó Stalin? A todos. ¿Por dónde empezó? Por el ejército. Es muy importante que los del ejército tomen cuenta de estas lecciones. Las purgas suelen empezar por ellos, y los fusiló a todos. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, no había generales combatientes porque todos habían sido fusilados por Stalin. Stalin acabó desde luego con los kulaks, hemos dicho, con los sindicalistas. Los sindicalistas empezaron a estorbar. Una gente que trabaja y que maneja las industrias, pero que piensa y que opina y que pide la palabra y que grita, eso no gusta mucho a los izquierdistas. Y Stalin los mandó matar a todos. ¿Cuánta gente mató a Stalin? Algo entre 30 y 40 millones de personas. La dudita es de unos 10 millones. Si ustedes toman este libro, el libro negro del comunismo, el que traje, ellos se pliegan más por la idea de que fueron un poco más de 30 millones de muertos por Stalin. El Encargado Dancos se acerca más a los 40 millones. Buenos para matar. Al mismo tiempo pasaban en el mundo unos acontecimientos que han sido muy mal juzgados, porque supuestamente Stalin es la izquierda y los enemigos de la extrema derecha eran Mussolini y Hitler. Mentiras, mentiras, hijos de la misma madre, paridos en la misma cama, la cama dialéctica de Hegel.
Exactamente los tres son hermanos. Se habla ahora de los nazis. Es que los nazis fueron terribles. Ese partido, señores, se llamaba el nacionalsocialismo. Hitler era socialista, fue socialista, vivió como socialista y murió como socialista. Y Mussolini también. ¿Qué eran los fachos? Los fachos eran un movimiento de sindicalistas brutales que iban a cargar sobre Roma con sus camisas pardas si es que el rey no se hubiera anticipado para entregarle todo el poder a Mussolini. Tres hijos de la misma madre, izquierdistas los tres, que conmovieron la humanidad y que causaron el desastre de la Segunda Guerra Mundial y la muerte de 50 millones de personas en ese holocausto. Pero esa es la izquierda, porque ahora nos vienen con el mito de que es que Hitler era la derecha y que Mussolini era la derecha y que Stalin durante la guerra también fue la derecha. ¿Quién armó a Stalin? ¿Quién lo apoyó? ¿Quién le dio los elementos para combatir a Hitler? Y ustedes dirán, pero entonces no eran todos tan hermanos puesto que se peleaban. ¿Ustedes han visto una pelea peor que la pelea entre hermanos? Los nazis y los marxistas y los leninistas se peleaban con la furia que unos hermanos se pelean. Y entonces la Segunda Guerra Mundial va a terminar, pero va a terminar con que hay que derrotar a Hitler y hay que apoyar a Stalin. Y no lo entienden. De las pocas verdades que dijo Hitler en la vida y de las pocas cosas en que tuvo la razón, fue cuando le dijo a Inglaterra, por Dios, déjeme pelear con Stalin. Yo acabo con Stalin y después pacto con usted y me le entrego a usted. No le creyeron y tenía razón. Bueno, y así termina la Segunda Guerra Mundial y empieza lo que se llama la Guerra Fría. Y la Guerra Fría parte el mundo en dos. Ahí sí, con Stalin a la cabeza, la cortina de hierro ha caído, está claro que Stalin es la izquierda, que es la extrema izquierda, con el comunismo que se extiende por el mundo, que se extiende por China, por todo el sudeste asiático, que más tarde caería sobre África y que desde luego tenía un designio sobre América. La Guerra Fría dirigida por la izquierda. ¿Había un programa de la izquierda para esta América? Claro que lo había, por supuesto que lo había. Stalin tenía puestos los ojos en todo el mundo. ¿Y por dónde empezar? No se equivocaron los servicios secretos soviéticos que asesoraban a Stalin. Había que empezar por Colombia. Colombia era el sitio neurálgico, estratégico para tomarse a América. ¿Y cómo hacerlo? Con algo en lo que Stalin tenía experiencia, porque no conté en su momento, y sea la hora de recordarlo, la muerte de Kirov. En las purgas stalinianas, Stalin quiere salir de un poco de amigos suyos que se han convertido en sus enemigos porque eran sus competidores, de Zinoviev, de Kamenev, de Bukharin. Hay que matarlos a todos, pero se necesita siquiera un pretexto, algo que justifique esa purga terrible que dirigió Stalin en el año 34. Y entonces se idea una cosa interesantísima, que fue asesinar a Kirov. Kirov era un hombre leal, comunista, serio, pero tuvo una desgracia, y es que lo mencionaban como el sucesor de Stalin. Y eso sí es lo peor que le puede pasar a alguien que viva con un sátrapa al lado. Y entonces Stalin dijo, aquí que mato varios pájaros de un solo tiro. Asesino a Kirov, contando un cuento de que era un problema de faldas y de no sé qué, y asesino a Kirov, y asesino a los que voy a señalar como los asesinos de Kirov. Vieja estrategia izquierdista, vieja y conocida. Entonces, ¿qué tal si la traemos a Colombia? Hay que traerla a Colombia, y hay que asesinar a Kirov, y hay que levantar al pueblo, y hay que producir un movimiento izquierdista, comunista, que nos garantice el triunfo del comunismo en América Latina. Bueno, hay que buscar la víctima, era muy clara, un hombre de izquierda, nunca comunista, jamás comunista,
dueño de un inmenso prestigio y de un poder electrizante sobre las masas, y que iba a ser presidente de la República, un tal Jorge Eliezer Gaitán. Ese es el hombre preciso para asesinar. Hay que encontrar quien lo mate. Y entonces busca quién, y se encuentra un gángster, un hombre salido de la universidad, de la Facultad de Derecho de La Habana, un bandido, ya tenía un muerto a sus espaldas, y era un hombre capaz de todas las audacias. Y se lo trae para Bogotá. Es un tal Fidel Castro, que viene con 3 amigos más, hacen contacto con Gaitán, están aquí dizque en una reunión de estudiantes que coincide nada menos que con la reunión en la que se fundaría la OEA, donde estaba todo el patriarcado diplomático de América encabezado por Marshall, el hombre que salvó a Europa y que cambió la faz del mundo. Aquí estaba Marshall. Pues Fidel Castro da su vuelta, mata a Gaitán, nunca se sabrá quién apretó el gatillo y no importa. Lo cierto es que Fidel Castro asesinó a Gaitán. Hay una pieza histórica que nunca pude recoger. Cuando se cumplieron 50 años del 9 de abril, un periodista que se llama Yamid Ahmad, de esos de la planicie, ¿no? Interroga a Fidel Castro y le pide que le cuente cuál fue su participación en el 9 de abril en Bogotá, y Fidel Castro le cuenta, un hombre de una memoria prodigiosa, que está en un sitio que se llama Las Aguas, me parece que se llamaba Las Aguas. Llego a una calle, allá todas tienen número, me parece que es la 7, y voy hacia la Plaza de Bolívar, caminando hacia la Plaza de Bolívar, paso por unas iglesias, llego a una calle muy ancha que no tiene número, sino el nombre de una persona. Le dice Yamid: Jiménez de Quesada. Ese Jiménez de Quesada. Paso la avenida Jiménez de Quesada y oigo unos disparos. Párense ustedes en la avenida Jiménez de Quesada con carrera 7ª, den unos pasos y acérquese al sitio donde fue asesinado Gaitán. ¿Cuántos metros? Fidel Castro estaba, dicho por él mismo, en el sitio donde asesinaron a Gaitán, y eso no era una coincidencia. No contaban con la reacción del país, no contaban con un presidente que prefería estar muerto o fugitivo, no contaron con muchas cosas, y el 9 de abril fue un fracaso, que se convirtió en el éxito de la violencia liberal conservadora. Los liberales y los conservadores, nuestros padres y abuelos, resolvieron matarse por cuenta de Gaitán entre los años 48 y 53. Esa es la izquierda, y ese es su ingreso al país. Viene el golpe de Estado del general Rojas Pinilla el 13 de junio del 53, las guerrillas se entregan, las señoras distinguidas de Bogotá ya no hacen más test para financiar las guerrillas del Tolima y las guerrillas de Guadalupe Salcedo en los llanos orientales. El país queda relativamente en paz, y desgraciadamente al general Rojas Pinilla le pasa lo que a tantos, y es que se aficiona al poder, y entonces viene el movimiento bipartidista, la más grande operación política que Colombia conoció en su historia, que fue el Frente Nacional. Derrotan a Rojas Pinilla sin disparar un tiro, lo mandan para el exilio y Colombia respira. Pero no por mucho tiempo, porque la historia es muy curiosa, la historia es muy caprichosa y da vueltas, y a veces vueltas alrededor de sí misma. Esto estamos hablando del 10 de mayo del 57, y el 1 de enero del 59 entraban las hordas castristas a La Habana victoriosas. Y Fidel Castro asume el poder, coquetea con los gringos un poquito, los gringos se dejan coquetear cuando alguien les quiere coquetear. Su hermano Raúl sí era de convicciones claras, convicciones marxistas. Fidel parece que no lo era, no tenía más convicciones que la de un hombre aficionado al poder y aficionado a otras cuantas cosas no santas, pero corre los días y resuelve declararse marxista y encuentra el apoyo de la Unión Soviética, nada menos que eso, y entonces
tenemos Fidel Castro lleno de poder, financiado por los rusos. Y los rusos le dicen, bueno, usted es el hombre clave en nuestra guerra contra los Estados Unidos, pero nos tenemos que tomar a Colombia, nos tenemos que tomar a Venezuela. Usted lo vence. Y viene la organización de las guerrillas. Se recogen para eso los viejos que llaman ahora combatientes, unos asesinos, a los que dan ese libro combatiente. Y entonces recoge a las FARC y se pone a educar, entre comillas, puesta la palabra en Cuba, a quienes traerían la insurrección, la violencia, el izquierdismo a Colombia. Y entonces así apoya al EPL, apoya al ELN, que es de corriente de Mao, apoya al M-19, apoya a todos los bandidos que en Colombia han sido, y los arma y los manda a matar colombianos. Y esa es la historia de nuestra tragedia y el comienzo de esa división entre la izquierda y la derecha, entre los izquierdistas que matan, una derecha que no se quiere dejar matar y una planicie que tampoco sabe dónde está. El mundo ha seguido su marcha y se han producido unos acontecimientos singulares en la historia de la humanidad. Uno de ellos tiene que ver con el que será el país más poderoso de la Tierra en poco tiempo, que se llama la China. La China se hace a un marxismo extremo, virulento, a la sociedad sin clases, a la guerra contra todas las formas de capital, y ahí quedan los chinos. Nunca se sabrá cuántos chinos mató Mao Zedong, nunca, porque de Stalin hay aproximaciones y cálculos. La China queda más lejos y es más difícil hacer esos cálculos, pero Mao Zedong mató muchos millones de chinos y los enderezó con el comunismo y los puso a montar en una bicicleta vieja con un overol raído por unas calles vueltas pedazos, y ahí los tuvo. Ese era el destino de los chinos. Vale la pena seguir la historia para contar que un día a un chino se le ocurrió decir, esto de ser pobres es muy maluco, ¿por qué no mejor nos volvemos ricos? ¿Y uno cómo se vuelve rico? No hay sino una fórmula: volviéndose capitalista, es decir, volviéndose liberal, es decir, volviéndose de derecha. Y dice, pues hagámoslo. Y entonces se montan en ese carro de la victoria, viendo que sus vecinos, que inclusive habían formado parte de China, como los taiwaneses y como los de Hong Kong, y un poco más al sur los coreanos y los de Singapur, habían probado la receta con unos éxitos asombrosos. Se habían vuelto ricos, recibiendo capital extranjero, tecnología extranjera, habían abierto sus puertas, en terminología marxista se habían dejado explotar de lo lindo, hasta que aprendieron, y entonces ya no se dejaron explotar, sino que fueron ellos actores en este drama, porque es un drama positivo del capitalismo en el siglo XX. Y entonces la China dice, ¿y yo por qué no? Yo también. Y resuelve la China a abrirle los brazos al capital extranjero y a dictar unas reglas de comportamiento económico más liberales que la que existe en los Estados Unidos. Ahora va a haber una reunión entre Trump y Xi Jinping. ¿Cuál de los dos es más derechista? Es la pregunta que nos hacemos. Y ustedes se estremecerán y dirán, ¿cómo? ¿Los chinos derechistas? Pero claro, capitalistas, liberalismo económico puro, eso es derechismo absoluto y total, que son los chinos. Ya pues habíamos tenido la caída del muro de Berlín y el mundo había descubierto finalmente todas las miserias del régimen, todas las miserias del sistema. Y entonces allá también empezaron a jugar al capital, y hay naciones de esas europeas que se están volviendo riquitas y que tienen democracia y que tienen participación en libertad y que quieren vivir de otra manera, la Europa oriental que fue sojuzgada por Stalin. El mundo estaba cambiando, el mundo era diferente, y esa diferencia del mundo supuso un viraje radical hacia la derecha.
Yo les pregunto a ustedes ahora, de acuerdo a los parámetros que estamos estudiando, ¿China es un país de derecha o de izquierda? Para mí es profundamente derechista, con un sistema político que no podrá ser compatible a largo plazo con la libertad económica. Eso tiene que chocar y chocar en muy corto término. Y en China vamos a ver en corto espacio un sistema democrático de alguna naturaleza y con alguna extensión, y ya ha empezado. Al interior del Partido Comunista Chino hay unos cambios muy sobresalientes que no han sido suficientemente advertidos. Y entonces se acabó el comunismo, diríamos, se acabó. Se cayó el muro de Berlín, la Europa Oriental entra al régimen capitalista, se mete en la Unión Europea, China abandona eso de la lucha de clases en China. Hombre, ¿cuál lucha de clases? A crear industria, a construir grandes puentes, gigantescos edificios, a enriquecernos como locos, a ser capitalistas. Y entonces, ¿qué destino le queda al comunismo? No le queda sino uno, que es esta pobre América Latina, y ponen los ojos en América Latina y se encuentran con que somos suficientemente tontos como para repetir una fórmula que está perimida y que está abandonada. Esa fórmula, la fórmula comunista, se ensayó primero en Cuba. Cuba es el país de América que más recursos internacionales ha recibido, con el bloqueo a la que le han sometido los ricos. ¿Bloqueo? ¿Cuánto recibió Cuba de la Unión Soviética a lo largo de los años? ¿Cuánto? Y cuando se le acabó esa teta, porque era como los Rómulo y Remo con la loba, ¿no? Chupando de la Unión Soviética, cuando se les acabó, entró el periodo especial donde se morían de hambre los cubanos. Hasta que llegó un majadero en Venezuela, un tal Hugo Chávez, que resolvió acogerlos y resolvió adoptarlos. Y entonces venía de la nación más rica de la tierra, con la mayor cantidad de recursos, de petróleo y de minerales y de todo lo imaginable, pero sobre todo de petróleo, y viene el nuevo periodo de Cuba, amamantada ya no por la ubre soviética, sino por la ubre venezolana. Y entonces tenemos el problema de la izquierda venezolana con la izquierda cubana y con los otros retosos de izquierda que se han hecho a lo largo de América Latina, porque surge una organización dentro de América Latina para volverla toda comunista, toda de izquierda. Eso se llama el Foro de Sao Paulo, que va teniendo éxito. Y el éxito del Foro de Sao Paulo es la violencia, el éxito del Foro de Sao Paulo es la miseria. Y entonces llega a Centroamérica, golpea en Honduras, golpea en El Salvador, que era el país industrializado, con desarrollo económico, el país organizado de América Latina. Pero la leyenda es que le pertenecía a 10 familias. 10 familias eran las dueñas de El Salvador y había que matarlas a todas. Y entonces viene la guerra en El Salvador, el comunismo, el desastre. Y el desastre en Guatemala, estamos asistiendo a las elecciones en Guatemala, que la está ganando una mujer izquierdista, porque pues al que no quiere caldo le repiten con muchas tazas. Y Centroamérica ha sido un afluente vergonzante de la corriente socialista, desde luego con Nicaragua a la cabeza. En Nicaragua hay un interregno democrático con la señora Chamorro, un intento por establecer unas instituciones independientes, pero le cae encima esta desgracia del sandinismo de Ortega, es decir, del comunismo, para ser claros, para ser precisos. México también se tambalea en la cuerda floja. México, que salió de su revolución y que tuvo un partido único, pero un partido de derecha que exportaba izquierda, ¿no? Los mexicanos eran muy hábiles en la historia. El PRI era un partido de derecha, fuerte, de un gran sentido del orden y con una gran perspectiva de desarrollo económico, pero hacia el exterior siempre exportaba la izquierda, y por eso México recibió a los izquierdistas españoles después de la Guerra Civil Española, y por eso México estaba siempre al lado de Cuba, jugando a esas dos bandas. Se les acabó el juego y ahora tienen a Andrés Manuel López Obrador
Dios tenga de su mano a la pobre México, a ver qué diablos le va a pasar. En América Latina tuvimos izquierdismo por todas partes. Al Brasil se lo tomó Lula, la guerrillera Dilma Rousseff. A la Argentina le cayó la plaga de los Kirchner, ladrones todos, porque fíjense ustedes, hay una cosa en común con todos los regímenes de izquierda, es que matan y roban, pero roban en grandes cantidades. Así pues que tuvimos a Cristina Fernández de Kirchner y tuvimos un ejemplo que vale la pena mirar, el ejemplo de Chile, porque Chile cayó en manos del comunismo con Salvador Allende, íntimo amigo de Fidel Castro. Fidel Castro pasó meses en Santiago de Chile, inmediatamente después de que Allende llegara al poder con una minoría relativa. Ese tema es muy importante, queridos amigos. Los comunistas nunca han sido mayoría, nunca. Ellos saben manejar las minorías y tomarse el poder con minorías. ¿Cómo llegó Allende al poder? Con el 28% de los votos. Pero vino el enfrentamiento entre la democracia cristiana con el Partido Liberal y el señor Frei, con tal de no tener que darle la razón a los liberales, se unió con Allende, le dio los votos a Allende y vino la tragedia de Chile. En Chile se produjo lo que se produjo donde quiera que llegue el izquierdismo. El izquierdismo es un fabricante de muerte y es un fabricante de miseria, con una eficiencia sencillamente espectacular. Y Chile fue el país más pobre de América Latina. Yo lo conocí, no lo tienen que contarme, era secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos, recorría el continente entero y yo veía a los chilenos haciendo cola y les preguntaba, ellos son muy cordiales, ¿usted qué está comprando aquí? Y me contestaban, cualquier cosa, lo que vendan me sirve. Los chilenos tenían hambre, señores. Yo pagué el Hotel Carrera de Santiago de Chile y me costó $1 la noche, en el hotel más distinguido de Santiago de Chile. Así valía el dólar en las calles con respecto a los escudos. Allende acabó con el país. Hoy es el mártir de la democracia. Salvador Allende, en los altares de la democracia universal, un gran bandido, un gran ladrón. Contra tu esposa, ese es uno de los casos más curiosos de la dinámica política. Él había estado casado con una señora, con doña Hortensia Vigi, me parece que se llama doña Hortensia, y entonces llegó al poder y dijo, pues yo necesito esposa porque pues mi compañera sentimental, como ahora se dice, es mi secretaria la Payita, pero yo necesito una esposa, y contrató a la señora Hortensia para que recorriera el mundo como la esposa de Salvador Allende. Hasta esos extremos llegó. Y entonces quería dar el golpe final, y el golpe final, como siempre, era acabar con el ejército. Los ejércitos tienen una deliciosa manera de no darse cuenta de que quieren acabar con ellos, pero el ejército chileno se dio cuenta, y había un general que era bastante menos bobo de lo que estaba calculando el señor Allende, que se llamaba Augusto Pinochet, y se le anticipó y le hizo el golpe del 11 de septiembre y lo iba a poner preso, pero Allende prefirió suicidarse y puso presos a unos cuantos, desapareció a otros, lo que me parece una equivocación política monstruosa. Dijo, bueno, esto hay que recuperarlo. Y miren lo que son las cosas de la vida. Dijo, ¿y cómo lo recupero? Nombró un ministro de Hacienda, un señor Lenis, que yo conocí, que no daba pie con bola. Allende había dejado el país en la ruina más absoluta, y alguien le dijo, hombre, hay un muchacho muy inteligentón y muy capaz que estudió en una universidad muy famosa, que es la Universidad de Chicago, y lo llamó, y él dijo, yo le acepto, pero si me deja traer todo mi equipo. ¿Y quién es su equipo? Mis compañeros de estudio en la Universidad de Chicago, somos todos alumnos de Milton Friedman. Y la receta es una receta liberal, de derecha, absolutamente liberal, en el sentido que la palabra tiene, la expresión tiene en la Europa moderna, porque somos liberales. Álvaro Gómez Hurtado decía con toda razón que era el último de los liberales, ya no estaba quedando ningún otro. Bueno, y entonces Pinochet les dijo, yo no entiendo lo que ustedes me proponen, pero háganlo, no pierdo nada con eso. Vinieron los Chicago Boys
implantaron una economía de libre mercado. Chile se tuvo que salir del Pacto Andino, recuerden, porque estábamos jugando a expatriar el capital extranjero, no lo recibíamos, no lo admitíamos. Las empresas extranjeras se tenían que convertir en mixtas, porque la soberanía, la soberanía nacional. Mientras tanto los coreanos y los taiwaneses y los de Hong Kong y los decían, venga, y los de Singapur, venga para acá, aquí no se tiene que convertir en nada, usted es el dueño de esta empresa, adelante con ella. Nosotros exportábamos el capital extranjero. Esa fue la dolorosa verdad del Pacto Andino. ¿Y qué tuvo que hacer Pinochet y Chile? Decir, yo lamento mucho, pero yo a este club de izquierdistas no me le puedo medir, y me voy. Y se fue. Y es el país desarrollado de América. ¿Cómo será que los socialistas no han sido capaces de acabar con Chile? La señora Bachelet, porque a los chilenos siempre les gusta patear con la izquierda, ¿no? Entonces eligen a la señora Bachelet, está unos años en el gobierno y no ha sido capaz de destruir a Chile, que sigue siendo la nación, la única nación desarrollada de América, porque tiene un sistema liberal de economía real. Alguna cosa se trató de hacer en la Argentina, Martínez de Hoz fracasó, una historia larga para ser contada. Hubo una época en que los militares brasileños hicieron lo propio. Ustedes saben que hubo varios años en los que el Brasil crecía más que el Japón. Sí, señor, crecía más que el Japón en la época del gobierno militar, que desgraciadamente se corrompió también, vinieron los problemas, los retosos democráticos, se cayó el régimen militar y se acabó el sistema de libre mercado que habían montado Gouveia de Bulloes y Delfín Neto, que me parece era el hombre más decisivo de la política económica del Brasil. Y entonces viene una época triste, una época conflictiva, que desemboca nada menos que en Lula da Silva. Todo esto para plantearnos el tema final. ¿Y Colombia? ¿Dónde está Colombia en esta historia? Pues Colombia, mis queridos amigos, está en un punto muy grave de la historia que estamos contando. Colombia venía de un desastre económico encima de otro desastre económico, proponiendo el pensamiento fundamental de la economía colombiana que nos metió en la Constitución en el año 36 el doctor López Pumarejo, la intervención económica en la economía. Ese articulito que nos enseñaban y que nosotros enseñábamos, que fue primero el artículo 28 de la Constitución y después el 32, el Estado intervendrá en la producción, la distribución y el consumo de los bienes. Eso que pareció revolucionario y magnífico ha sido la gran tara del desarrollo económico de Colombia. Yo les propongo a ustedes, tenemos tan poco tiempo para tan largo tema, les propongo que lean un tratadito de Ludwig von Mises sobre el intervencionismo económico, escrito en 1920, como si lo estuviera escribiendo para nosotros hoy. Aquí de lo que se trata es de intervenir, de no dejar. Cuidado que se está enriqueciendo mucho. Hay que ponerle zancadilla, hay que limitarlo, que pague más impuestos, es que la igualdad de todos, los principios de la intervención económica, y en eso seguimos, y a eso nos acostumbramos. Liberales, conservadores, de todas las corrientes, seguimos trabajando con el intervencionismo de Estado y creyendo que desde el Estado se puede hacer una economía grande y pujante. Esa ha sido la realidad colombiana, con unas equivocaciones fabulosas, y entonces nos encontramos con que un país que tambalea, que no se decide por el crecimiento económico. Y aquí tengo que decirles a ustedes que yo participo, soy absolutamente de derecha, eso no tengan la menor duda, pero es que, sí, me preocuparía que pensaran otra cosa. Pero dentro de mi pensamiento de derecha, yo sigo la doctrina papal, en cuanto la doctrina papal se puede seguir ahora con el Papa Francisco, pero ya no sé qué camino tomar, pero esa es otra historia. Y hubo un papa, señores, que fue el más grande pensador que produjo la Iglesia Católica en el siglo XX, que estuvo aquí en Colombia, Pablo VI.
Yo conozco la obra de Pablo VI porque yo era secretario de la Facultad de Derecho y el padre Giraldo me obligaba a incorporar en la revista Universitas las encíclicas y las cartas y el pensamiento de Pablo VI. Me daba una pereza infinita, pero decía, qué estilo literario, qué fuerza, qué capacidad de convicción. Y Pablo VI dijo una frase que quiero compartir con ustedes. El nuevo nombre de la paz es desarrollo económico. Desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz. Lo demás es paja, mis queridos amigos. O aquí hay desarrollo económico, pero en grande escala, de verdad, o nunca tendremos eso que llamamos paz, porque vamos a tener vencidos en el campo de la batalla económica, porque vamos a tener gente con resentimiento, sin esperanza, sin saber qué hacer. Y eso es mortal para la República, como está pasando hoy. ¿Saben ustedes que tenemos el desempleo juvenil más alto de América, queridos conservadores? ¿Lo saben? El desempleo juvenil más alto de América. Tienen la cuenta de los jóvenes colombianos que se han ido a trabajar al exterior en cualquier cosa, a cualquier costo, con tal de no estar aquí, porque aquí no hay esperanza, porque aquí no hay trabajo real, porque aquí no hay crecimiento industrial. Aquí el crecimiento industrial es mal visto, es mal visto. Se considera de mal gusto ser rico. Yo no tengo nada contra los ricos, ni siquiera los envidio, pobrecitos. La cantidad de úlceras que les da por manejar su plata, eso es una cosa tremenda, ser rico. Pero lejos de envidiarlos, admirarlos y tener una clase capitalista importante y traer inversión extranjera, pero de verdad, porque aquí se lo comen a uno a cuentos y nos están diciendo que la inversión extranjera está llegando y que llegaron no sé cuántos millones de dólares en este primer trimestre. ¿Saben qué parte dedicada a la industria petrolera? No para ampliarla, porque aquí no hay exploración de petróleo, sino para mantenerla, porque eso cuesta. ¿Saben qué porcentajes de la industria petrolera? La inversión extranjera. El 90%. Este es un país que vive del petróleo. Este es un país que no tiene una idea clara sobre el futuro. Y aquí vamos a quien pudo ser un gran presidente derechista, pero se quedó en el camino y se quedó mezclando unas cosas con otras y aquello fue un desastre final. ¿Qué dijo Carlos Lleras Restrepo en el año 67? Aquí veo muchas personas de mi generación, pero mucha gente joven que no tiene ni idea lo que hizo Carlos Lleras enfrentado al Fondo Monetario Internacional y después de revisar la realidad colombiana. Y nos dijo, señores, exportar o morir. Y vamos a exportar, porque no nos vamos a dejar morir. Y el país se dedicó a exportar. Y no había industrial, y no había empresario, y no había nadie que no estuviera en plan de exportar. Exportar significa ser competitivo. Exportar significa ser capaz. Se necesita traer capital cuando sea menester. Se necesita importar tecnología. Exportar es abrir el camino al capitalismo. Pero, oh sorpresa, mis queridos amigos, pasan los días, viene un presidente muy liberal, un doctor López Michelsen, que ha derrotado en la contienda el único plan serio de derecha que se presentó en Colombia en la historia, el desarrollismo de Álvaro Gómez Hurtado. Ese fue derrotado. Y en su lugar tuvimos a López Michelsen. Y eso cuesta, ¿no? Ese es un honor que cuesta. Decían que ser liberal es un honor que cuesta. No, soportar a los liberales a veces es un honor que cuesta mucho. Pues López Michelsen, lo estoy diciendo un tanto en broma porque quiero mucho a mis amigos liberales. López Michelsen, un buen día, dijo, bueno, esta inflación está incontenible, los precios se fueron al alza, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanta moneda en circulación? Y alguien le dijo, el de economía no entendía mayor cosa, pero alguien le dijo, creo que fue Rodrigo Botero, que después pasó el resto de su vida en el Fondo Monetario Internacional, tal vez purgando las penas que se merecía. Le dijo, no, es que están entrando muchos dólares por las exportaciones. Es que estamos exportando mucho, presidente. Y al exportar nos pagan en dólares
y el Banco de la República los tiene que monetizar y por eso crecen los medios de pago y ahí tiene usted el problema con la inflación. Y dijo López una frase que no olvidaré jamás: ese embeleco de las exportaciones. Y ahí, queridos amigos, quedó librada nuestra suerte. Los estímulos a los exportadores se acabaron, los empezaron a ver de mala manera, no hubo una fuerza exportadora importante y estamos, en este momento, estamos como hace 50 años. No tenemos exportaciones. Estamos viviendo literalmente de la exportación de petróleo. Si hubiera un bonito plan conservador, ustedes que son conservadores y quieren el poder, si acaso van a elegir un presidente, díganle, hombre, repita la frasecita, exportar o morir, o exportamos o esto se acabó, esto no es viable, hay que exportar. Y ese es el principio fundamental, básico de la derecha del mundo hoy. El mundo se está manejando por temas esencialmente económicos y la economía nos dice hay que exportar. ¿Y aquí por qué no exportamos? Entre otras razones porque no necesitamos. ¿Y para qué? Porque es que uno exporta cuando quiere dólares y quiere dólares para desarrollar industria, para trabajar, pero si los tiene caídos del cielo, un maná que cae del cielo, entonces ¿para qué esforzarse? ¿Para qué luchar? ¿Para qué competir? ¿Para qué tomar riesgos? ¿Para qué? No se necesita. Y eso fueron los que nos enseñaron unos próceres, un tal Pablo Escobar, un tal Rodríguez Gacha, un tal Rodríguez Orejuela, y ahora unos tales miembros de las FARC. Nos enseñaron que esto es con cocaína y que esto es con marihuana, y por eso Colombia no tiene que exportar ni que producir. ¿Para qué? Para producir unos dólares que le sobran. ¿Para qué? Señores, estamos viviendo horas de muy grande indecisión en la historia de Colombia. Porque este tema económico viene de la mano de un tema que es también esencial, y es que el capital y el trabajo libre y el desarrollo no se producen sino en un ambiente de seguridad, no más. La seguridad es, como dicen los filósofos del derecho, si quieren me pongo en esa lista, como decimos los filósofos del derecho, un valor jurídico fundante. ¿Qué quiere decir fundante? Que está en los cimientos, que está en el subsótano. No es el más alto valor jurídico. Había plena seguridad en los campos de concentración de Hitler. No se movía la hoja de un árbol, y nadie gritaba y nadie protestaba. Pero es que sobre el valor de la seguridad hay que cimentar los principios altos del derecho, la axiología jurídica, la justicia fundamentalmente, pero sobre la base de la seguridad. Sin seguridad no hay nada que hacer. Y resulta que ese negocito, el de la cocaína, no solamente nos trae la ruina económica, sino que nos trae la inseguridad absoluta. Y eso fue lo que encontró un conservador, que esperamos que no se nos vuelva a liberar pronto, un doctor Álvaro Uribe Vélez, que dijo, aquí tenemos que crecer en economía y tenemos que derrotar el narcotráfico y tenemos que abrirle las puertas a los empresarios para poder hacer una política social. Política social, y hay que crear las familias guardabosques, en fin, hay que hacer unas inversiones y desde luego hay que hacerlas para darle oportunidad a la gente. Y entonces esa es la base. Y vamos a derrotar el narcotráfico, y ese es nuestro objetivo, y lo derrotó. Y lo derrotó con unas medidas muy claras y muy fuertes. Una que es la fumigación con glifosato, que nos dicen ahora que el presidente Duque ya la está considerando y que en las próximas semanas tendremos fumigación. Alma bendita de Donald Trump. ¡Claro! Vamos a fumigar de miedo de la desertificación de Trump, no importa, por lo que sea, pero nos pasamos un año sin fumigar y nos llenaron de cocaína, que es llenarnos de muertos, es llenarnos de desplazados, es llenarnos de miseria, es llenarnos de un campo destrozado y de unas ciudades invivibles. Ese es el problemita. Y entonces el presidente Uribe dijo, pues no solamente eso, sino que extradito todo bandido que me pidan los Estados Unidos.
yo era su ministro del Interior y la embajadora Ann Patterson me decía, bueno, ministro, le desocupo las cárceles y se los mando todos. Pero ¿cómo le parece el negocio tan maravilloso que hubiéramos podido hacer? Que los Estados Unidos dijera, quiero en extradición a todos los de la picota, vayan para allá. Es que son temas que hay que resolver, como hay que resolver el tema de la extinción de dominio. Uno le tiene que quitar la plata a los narcos y a los bandidos o está perdido. Un bandido no es bandido ni por amor a la patria, ni por idealismo, ni por ideología. Es bandido por la plata. Quítesela y se acabó el bandido. Bueno, y dictamos una ley de extinción de dominio. Aquí veo que nos acompaña el coronel Plazas, que fue durito de mano. Durito de mano con los bandidos. ¿Cómo sería que yo lo tenía que moderar? Y entonces se les quitaban los bienes y se hacía una extinción de dominio de la que llama el presidente Duque Express, solo que no la practica y no entiendo por qué. Esto es diciendo y haciendo, y hay que quitarle los bienes y se les quitan los bienes. Ah, no, es que la policía se incautó de no sé cuántos bienes. Hablen de tonterías. ¿Dónde están las sentencias de los jueces? Las quiero ver. Los jueces no dictan sentencias de extinción de dominio, porque nos están pasando otras cositas. Y es que por lo que llaman la guerra, a través de la violencia, no se pudieron tomar el país. Pero alguien se leyó a un tal Gramsci, yo no sé quién desgraciado fue a descubrir a Gramsci. Dijo, hombre, esto no es con batallas. Tómese las instituciones por dentro, las instituciones claves. Estos burgueses no las saben defender. Estos conservadores entregan esos poderes y los entregamos. No entregamos sino la justicia y entregamos la educación. No más que eso. Y estamos entregando el ejército. Lo estamos entregando. Allá, pues, tenemos, al mismo tiempo que tenemos al general que tenemos como comandante del ejército, también hubo un hombre Flores que anduvo por ahí en La Habana, de manera que la suerte no está librada del todo. Se están tomando las instituciones por dentro y nos dejaron sin administración de justicia. ¿Quién cree en la administración de justicia en Colombia? ¿Quién? ¿Quién la respeta? Nadie. Ah, pero es que hay una razón que muchos desconocen. ¿Sabían ustedes quién nombra a los jueces en Colombia? Los políticos, a través de una cosa terrible que se llama el Consejo Superior de la Judicatura, que es el que hace las listas de los tribunales. Los políticos nombran a los jueces. Entonces, el principal elector de jueces en Colombia es Edgardo Maya y el segundo es Ernesto Samper. Y no le digo más, ¿para qué seguimos? ¿Para qué seguimos? ¿Qué justicia tenemos? Una justicia parcial, una justicia arrodillada, una justicia interesada, una justicia politizada, dicen. Pero, ¿cuál politizada? Pero si nace de un origen político, ¿cómo la quiere? ¿Cómo quiere? Pero claro, no se le pueden pedir peras al olmo. Y esta es una justicia corrupta, de arriba abajo. Tratamos de enderezar ese entuerto en la época del presidente Uribe y por ahí anda algún proyecto que hice para reformar la justicia en Colombia cuando era tiempo y cuando podíamos volver a la vieja cooptación. La vieja cooptación era el sistema, malo como todos los sistemas, pero el menos malo de todos los demás. Un magistrado se iba y los otros magistrados nombraban su sucesor, y uno generalmente no quiere tener un mal compañero ni un compañero mediocre, generalmente. Es un fenómeno psicológico obvio. Y las afinidades selectivas funcionan como quería John Wolfgang Goethe. Y entonces los magistrados nombraban magistrados que eran de nivel, que eran capaces, y había que volver a eso para tener una justicia imparcial, una justicia seria, una justicia no politizada. Pero desgraciadamente eso no ocurrió. Entonces, queridos amigos, estamos en un entredicho bien complicado. Un crecimiento económico ridículo, dicho sea con todo perdón
con el doctor Carrasquilla, que está tan feliz con su 2.8%. Eso es ridículo, doctor Carrasquilla. Para que aquí haya desarrollo, para que la gente tenga oportunidades, para que los jóvenes se queden en Colombia, para que haya creación industrial y multiplicación en el campo, necesitamos crecer al 5%. Ese era el objetivo del presidente Uribe y de eso nos hablaba en todos los consejos de ministros, el 5%. Y estamos felices porque crecimos el año pasado el 2.8%. Dice el gerente del Banco de la República que no, que el 2.3%. No quiero entrar en esa discusión, pero cualquiera de los dos crecimientos son miserables. No estamos produciendo dólares. Y a pesar de que nos llegan los del narcotráfico, tenemos un tipo de cambio castigado, un tipo de cambio mentiroso. Los exportadores no pueden exportar, los cafeteros están en la miseria, los bananeros también, los floricultores también, todo el que exporta está en la miseria, porque tenemos un tipo de cambio de 3.000 pesos cuando el tipo de cambio evolucionando a la misma rata del IPC, solamente contando desde el año 2000, debiera estar a más de 5.000 pesos. Entonces, ahí está nuestra desventura, ahí está nuestra desgracia. Entonces tenemos desarrollo económico pobre, exportaciones inexistentes, estamos en manos de las mafias del narcotráfico, tenemos un poco de circunstancias supremamente complejas para los que vemos el mundo desde la posición, desde la perspectiva. Aquí recuerdo la teoría del perspectivismo de un gran filósofo moderno, desde la perspectiva de la derecha, porque la derecha es toda una perspectiva para mirar la sociedad, para comprenderla, para entenderla. Y entonces esa derecha, queridos amigos, esa derecha no renuncia a los principios básicos de la sociedad, no renuncia a la dignidad del ser humano por encima de toda consideración, no renuncia a defender la vida desde que se engendra en el seno materno, no renuncia al principio de la libertad, de la creación con el propio esfuerzo, de la lucha por tener un lugar en la vida, no renuncia a una democracia plena, a una justicia respetable, no puede renunciar a esos principios, que son los principios que están en entredicho. Esos, mis queridos amigos, son los elementos que componen nuestra cruda realidad. ¿Y a qué estamos enfrentados? A la izquierda. No los voy a demorar más, yo creo que ya están ustedes más cansados que yo. ¿No? Bueno, muy bien. Es que... Es que... Podemos. Es que, mis queridos amigos, se dice, no, pero es que la izquierda es progresista, la izquierda, bueno, con la izquierda uno se pone de acuerdo y maneja las cosas, y hay que ser un poco izquierdista, y entonces pues la candidata a la alcaldía de Bogotá tiene que ser la señora Ángela Garzón, y así pues sucesivamente hay que ser un poco izquierdistas. ¿Qué son los izquierdistas? No nos engañemos, el nombre del juego aquí es FARC. FARC. Alrededor de la FARC viene un enjambre de intelectualoides que nos quieren regresar al pasado. Los Enriquito Santos y los Álvaro Leivas, todos esos vienen alrededor, Juan Manuel Santos por supuesto, alrededor de las FARC. ¿Y las FARC qué piensan? Ellos no piensan nada, ellos no piensan sino en matar y en robarse las hijas de los campesinos y en tener coca. Pero los que hablan por ellos, los que a nombre de ellos pretenden manejar la sociedad colombiana, ¿qué están diciendo? Yo los quiero invitar, le propongo a la Fundación Rafael Reyes que gaste unos pesitos en publicar la declaración política de las FARC en los llanos del Yarí. Esa declaración la hicieron un poco antes del plebiscito y entonces cuentan las maravillas de la paz. Es mucho más fácil de leer que las 312 páginas del acuerdo maldito que hay que volver trizas, pero bueno, léanse ese documento. No se atreven a hablar de la dictadura del proletariado, pero la pintan, pero la lucha de clases, pero la necesidad de destruir una burguesía imperante, la necesidad de hacer una reforma agraria integral
y de verdad y a fondo. Como no se han querido leer ni el acuerdo con las FARC, ni la declaración de los Llanos del Yarí, yo le pregunto aquí a los especialistas, ¿cuántas hectáreas de tierra le van a entregar a las FARC en virtud del acuerdo? Si lo cumplen. Si Duque dice que cumple el acuerdo, les tienen que entregar una cantidad de tierra. ¿Cuánta es? 13 millones de hectáreas. 13. 3 inmediatamente, es el primer contado. 3 millones de hectáreas, que obviamente será de las mejores tierras, porque no se le pueden entregar a los campesinos tierras donde no sean capaces de sembrar y de sobrevivir. Y los otros 10 millones de hectáreas vendrán inmediatamente después en un proceso paulatino de expropiaciones o de adjudicaciones de baldíos para que tengan 13 millones de hectáreas. ¿Quiénes? Los amigos de las FARC. Y eso no lo ha leído nadie, y eso no lo estudia nadie, y eso no impresiona a nadie, y dicen, adelante, vamos a cumplir los acuerdos con las FARC. Hoy el presidente Duque desde Londres, está pues allá en Londres porque esto por aquí está muy maluco, entonces desde Londres ha dicho que él sí está cumpliendo los acuerdos con las FARC y sobre todo que los va a cumplir rigurosamente, y yo me estremezco. Digo, Dios mío, no se ha leído ni los acuerdos ni la declaración de los Llanos del Yarí. El narcotráfico queda en manos de ellos. Es entregar la solución de un crimen al peor criminal de la historia, que es el cartel de las FARC. Eso sí no se le había ocurrido a nadie, sino a Juan Manuel Santos. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? Bueno, ahí está dicho en la declaración de los Llanos del Yarí. Está dicha una transformación en la política regional que no se ha empezado a aplicar. Señores, los conservadores que teóricamente dicen que sus grandes bases están en el campo, sepa que les van a quitar el campo entero. Hablan ahí en la declaración de los famosos 16, de las 16 curules que les iban a entregar, y que tienen tan desvelado al doctor Roy Barreras, está desesperado porque se las vuelvan a dar. Ahí hablan de eso. Y hablan de un tema muy interesante. No había pasado el plebiscito, y dicen, señores, todas estas maravillas que se han logrado, esta paz que va a ser el triunfo contra las viejas maneras de explotación del trabajo colombiano, contra la oligarquía colombiana, con esas palabras o con otras. Esto, señores, va a quedar refrendado por el pueblo colombiano en el próximo plebiscito. Hay que decir sí, porque sí es el triunfo final de la paz. Porque una vez que digamos sí, seremos dueños de este país. El país nos pertenece. El sí es la puerta de entrada, la puerta grande de entrada a las grandes transformaciones nacionales. No sabían lo que les iba a pasar. No sabían que este país sigue siendo un país conservador, de alma conservadora, profundamente conservador. Y que la gente iba a salir a votar ese día, se iba a levantar de la cama a decir no, porque no entrego mi patria. No, porque no traiciono mis principios. No, porque no me dejo dominar por bandidos, ni por el doctor Santos, ni por sus amigos. Y después de que cometieron todos los atropellos, todas las vagamunderías, ¿qué no hicieron para ganar el plebiscito con un sí? Y el pueblo dijo no. Y asunto concluido. Para las FARC ni se proponían el tema del no. El no sería la hecatombe. El doctor de la Calle dijo, si el pueblo dice no, se acabó el acuerdo de paz y no hay nada más que discutir. Santos dijo, no, tengo que pensar en renunciar. El no fue el acabose. Y resulta que se robaron el no, entre otras porque se fueron a negociarlo a la carrerita. Santos sabe eso de jugar las cartas, sabe. Él tiene lo que llaman el poker face, ¿no? Cara de bandido que no se inmuta con nada jugando póker, y entonces se robó a los negociadores, se robó el país, se robó el no, se robó a Colombia. Y entonces ahora nos dicen que tenemos que cumplir un acuerdo de paz al que el pueblo colombiano le dijo no.
Pero es que no entienden la palabra no, no saben lo que significa un no rotundo del pueblo colombiano. Y la Corte Constitucional, que es una corte de sinvergüenzas, y espero que no haya aquí ningún pariente de un magistrado, pero si no se lo puede ir a decir, una corte de sinvergüenzas, dijo que ese no del pueblo quedaba sustituido y derogado por una proposición que se había aprobado en el Senado de la República, una proposición. Y entonces quedamos con que el no se convirtió en sí, y que tenemos un acuerdo con las FARC, y que según ese acuerdo con las FARC, mis queridos amigos, Colombia no es viable, Colombia no es posible. En el acuerdo con las FARC está dicho, entre otras cosas, que no puede haber explotación de petróleo no convencional por la vía del fracking. No sé a qué hora salgan a decirlo. Mire lo que convinimos en La Habana: el fracking está prohibido. Está prohibida, por supuesto, la libre empresa, está prohibido el campo libre, está prohibido el desarrollo económico en grande escala, está prohibido el país. Queridos amigos, este juego con la izquierda es un juego duro. No se les olvide que la izquierda miente, que la izquierda mata, que la izquierda roba y que la izquierda obra a través de unos jueces que son siempre jueces obsecuentes y vendidos. Así asesinaba Hitler a sus amigos, a Kamenev, a Zinoviev, a Bujarin, a todos ellos los asesinó previo proceso judicial, a todos. Ese es un sistema que tienen de antiguo, y aquí nos asombramos y decimos, ¡ay! Y tenemos jueces enemigos, y tenemos jueces que no persiguen sino a la derecha, sobre todo si son amigos del presidente Álvaro Uribe. Y entonces esto, ¿qué es lo que está pasando? Pues ¿cómo que qué es lo que está pasando? Si es la fórmula, la vieja fórmula de todos los bandidos, de todos los izquierdistas, de los de Stalin, de los de Mussolini, de los de Hitler, de los de Mao, que todos son socialistas, es decir, comunistas. El Estado es Dios sobre la tierra, dijo Hegel, y Hegel los parió a todos son iguales, el Estado es Dios sobre la tierra, y no estamos para adorar a ningún Dios sobre la tierra, porque Dios no tenemos sino uno, y está en los cielos. Queridos amigos, estas eran las reflexiones que quería decirles a ustedes sobre esta situación de Colombia entre la izquierda y la derecha. Si queremos hacer un análisis de la situación, tendremos que decir que la izquierda nos la ganó hace rato, que tenemos que recomponer la historia, que tenemos que volver a empezar, pero con conocimiento de causa. El Partido Conservador, se los digo con todo cariño y con todo respeto, colaboró hasta donde pudo colaborar con el señor Santos, y nunca supe qué era lo que estaba haciendo el Partido Conservador allá, nunca supe, porque algo menos conservador que el gobierno de Santos no se puede concebir. Pero lo pasado, pasado. La historia está por escribirse. Todavía nos quedan esperanzas y manera de salvar una patria. Como se lo dije hoy al presidente Uribe, hay que proteger la patria, presidente, porque no tenemos otra. Muchas gracias. Doctor